Vamos a ir a Romanos, capítulo 3, Romanos el capítulo 3, una vez más. Romanos el capítulo 3. ¿Se está escuchando bien? ¿Sabes si está saliendo bien? Vamos a leer comenzando con versículo 9 hasta el versículo 20. Romanos 3, 9 al 20. Y saben que esta mañana, pensando un poco en estos versículos, me empezó a venir a la mente el corazón del Calvario en este lugar, cuando estudiamos Romanos 3, 9 al 20. ¿Por qué digo eso? Porque en otros tiempos he enseñado que la cruz de Cristo era la exposición o la revelación de varias direcciones. Una de ellas era el corazón de Cristo para con su Padre. La otra era el corazón de Dios para con Cristo. El corazón de Dios para con el mundo. El corazón de Cristo para con el mundo. Pero una de las marcas más claras que revela la cruz es el corazón del hombre para con Dios. Es el corazón del hombre para con Cristo. Y cuando estudiamos la esencia humana, realmente encontramos en el corazón de la esencia el Espíritu de Dios describiendo aspectos de lo que se contempla en el Calvario, en el corazón del hombre. O sea, la manifestación del hombre en la cruz. Dice así, pues ¿somos nosotros mejores que ellos? Ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, y ya dijimos, Dios ha acusado a los hombres por la creación, por la conciencia, y ahora es por la escritura, la acusación o la verdad de Dios. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Déjenme decirles que eso era lo que hablábamos, el carácter del hombre, o la esencia del hombre, en esos versículos. Es como que no encontramos nada que podamos purificar, hacer bueno en nuestros corazones. Esto es nuestra esencia. Y hablamos de como personas naturales, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Quiero que entiendan que nosotros en Cristo seguimos teniendo las mismas tendencias, pero ahora con la presencia de Dios en nosotros. Y si ustedes observan algo bueno en algún creyente o algo justo en algún creyente, si estudian las Escrituras, van a observar que eso bueno, esa justicia, como dice Filipenses 1:11 o Filipenses 1:8 o Filemón 6 u otras referencias a la Escritura, o toda buena obra que Dios, dice la Biblia en Efesios 2:10, ha preparado de antemano, todo lo que va a producir el creyente no va a ser porque él ha dejado de ser esta clase de persona que es, sino porque Dios está en él. Pero cuando leemos sepulcro abierto es su garganta, que lo estudiamos la semana pasada, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Les aseguro que eso fue una característica tremendamente marcada en la semana antes de la crucifixión. Cuando Jesús estaba llegando a Jerusalén y venía en un pollino, el pueblo salió a recibirle y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando entró a la ciudad, dice la Escritura, se preguntaban entre ellos, ¿quién es este? ¿Cómo puede ser que afuera de la ciudad decían que era el que viene en el nombre del Señor y adentro de la ciudad dijeron quién es? Y esto se cumple la profecía de la Escritura en el libro de Isaías cuando dice, este pueblo de labios me honra, eso es lo de afuera, pero por dentro o en el corazón están lejos de mí, eso es por dentro. Así se ve en la introducción Cristo viniendo.
Es que una semana antes estaban alabándolo, una semana después lo estaban crucificando, la misma multitud. O sea que en realidad el corazón que lo adoraba era un corazón homicida. Esto es muy importante en la introducción de nuestro estudio esta mañana. El corazón que lo estaba adorando era el corazón que lo iba a matar una semana más tarde. El corazón que iba a correr hacia la destrucción de Cristo. Dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Eso fue una semana después. Hay un montón de versículos previos a la Escritura, profecías anunciadas antes y después. Después en las epístolas, donde la Escritura menciona, pero específicamente en el libro de los Hechos, a través de Lucas, que ellos mataron al autor de la vida. Se apresuraron, por así decir, corrieron una semana, en la última semana, corrieron de todos los grupos, desde el movimiento religioso hasta el pueblo, hasta los romanos, con un enfoque nomás: hay que matarlo a hay que sacarlo del medio. Este hombre que se paseó por Jerusalén y por Palestina, haciendo bien. Una contradicción total, un antónimo de lo que era la bondad de Dios, a lo que parecía ser que estaban crucificando al peor de los hombres de la tierra, al más blasfemo, al hombre más injurioso. Sin embargo, era todo lo contrario, era el antónimo en el corazón, era la revelación verdadera del corazón. Lo que fue mentira fue lo que dijeron, Hosana. Lo que fue verdad es lo que hicieron, lo crucificaron. Lo que dijeron con sus labios fue engaño. Lo que hicieron con sus manos fue verdad. Y esto lo vemos en lo que dice el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto es una cita del Antiguo Testamento, lo vamos a mirar ahora. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto, estudiándolo, queridos hermanos, me hizo retumbar que no hay tiempo para desarrollar todo lo que está diciendo en cuanto a la conducta. MacArthur lo divide en tres partes. Ustedes se acuerdan, yo dije carácter, conversación y conducta. Y la conducta está muy asociada a lo que es manos y pies en la Escritura. El obrar y el andar. Cuando la Biblia de los pies o las sendas o los caminos de alguien, está hablando de lo que hace. Está hablando de su hacer, está hablando de su obrar. Entonces, a través de la Escritura, Dios dice que va a juzgar nuestros caminos en unión con nuestras obras. Siempre los pone juntos. O sea que cuando hablamos acerca de los pies de alguien, estamos hablando de su conducta, de su manera de vivir, de su forma de actuar, de su manera de ser. Fíjense lo que dice el versículo 16. Aquí hay un resumen en esencia de la conducta del hombre y lo menciona con la palabra camino. Primero dice sus pies se apresuran para derramar sangre. Después dice quebranto y desventura hay en sus caminos. Las dos palabras que solamente se mencionan pocas veces en el Nuevo Testamento, en realidad quebranto no se menciona sino solamente en Romanos aquí. Pero desventura se menciona en dos pasajes, aquí y en Santiago capítulo 5, versículo 1. Pero la referencia se toma del libro de Isaías, el capítulo 59. Y esa palabra, quebranto y desventura en Isaías, está en todo el Antiguo Testamento. Desde parte de Dios en juicio, a de parte del hombre y aún del Hijo del hombre, Cristo, cuando dice que fue experimentado en quebranto. No solo el que le trajo el Padre, sino el que le causó el hombre. Dice versículo 17, no conocieron camino de paz. En realidad, el texto resume el espíritu de guerra, de contención y de rebelión que existe continuamente en el hombre. Lo que está diciendo la Escritura, y el texto se saca de Isaías 59, versículo 8, que dice que no solamente en la mente no conocían paz,
sino que cualquiera que seguía su camino, el camino de este hombre, tampoco iba a conocer paz. Vamos a ir a la referencia ya, pero dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, y creo que es un resumen del total del hombre, que obviamente en esencia lo vemos en Adán, lo vemos en Eva. Ya empezamos con el problema de falta de temor de Dios. Desde el huerto ya hay falta de temor. Dios le dijo, no comas. ¿Qué hicieron? Comieron. ¿Qué pasa? No hay temor de Dios. Si hubiese temor de Dios, hubiesen tenido respeto, reverencia, cuidado a lo que Él había dicho. No hay temor de Dios. Y desde ese entonces, cuando Dios lo enfrenta a Caín, no hay temor de Dios. Y así sucesivamente a través de la Escritura, Israel es conocido por falta de temor a Dios continuamente. Dice versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Antes de olvidarme, mientras estábamos cantando, aún antes, cuando estaba estudiando esta mañana, me empezaron a venir algunos pensamientos que no puedo desarrollar con sabiduría, porque recién se están introduciendo a mi corazón, pero los quiero mencionar. Quiero que volvamos un poquito al Calvario, horas previas al Calvario. Le voy a leer un texto, me voy a adelantar solamente para que lo estén pensando, y tiene que ver con el espíritu homicida. Déjenme leer el texto. Matasteis al autor de la vida, escribe Pedro, a quien Dios ha resucitado de los muertos, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, consentía en su muerte, guardaba las ropas de los que le mataban. Ese es Pablo. Vuelvo atrás. Y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí está la paradoja del Calvario. Sucede las dos cosas iguales. ¿Y qué es? Se toma al homicida y se lo deja libre, y se toma al justo y se lo condena. Eso es lo que hicieron los hombres. Pero lo hicieron en odio y lo hicieron en injusticia. Al mismo tiempo, Dios en Cristo, en la cruz, estaba haciendo lo mismo en justicia, condenando al justo y justificando al homicida, al impío, soltándolo, dejándolo ir libre. Las manos de Pilato, que hizo esto, estaban llenas de iniquidad. Las manos de Dios estaban limpias, santas. El homicida se refugió en la injusticia de Pilato. Pero en el Calvario, el homicida se refugia en la justicia de Dios. Están sucediendo las mismas cosas. Una injusticia y odio, llevando al justo a la cruz y soltando al homicida. Y en Dios está pasando lo mismo, pero en amor. En amor, en pureza, en justicia, en santidad, condenando al justo y justificando al homicida, soltando, dejándolo ir. Para pensar nomás, estoy desarrollando esos pensamientos en mi mente, pero vuelvan a ir Romanos el capítulo 3. Romanos capítulo 3, como ya dije, dice la Escritura, sus pies. Y cuando la Biblia habla de sus pies, siempre habla de conducta. Y necesito, por un breve momento, leerles algunos pasajes sobre sus pies. Y estamos hablando de
nuestra humanidad, nuestra naturaleza, nuestra tendencia. Proverbios 1:16 dice, sus pies corren hacia el mal. Necesito que vayamos a Isaías 59, porque ese es de donde sale esto. Y quiero que noten conmigo cómo lo describe. Porque es interesante que la mayoría de las referencias del Nuevo Testamento que se sacan del Antiguo Testamento y que se apoyan en el Antiguo Testamento tienen que ver con la nación de Israel. Este es uno de los pasajes que tiene que ver con la nación de Israel, que comienza con el versículo 1 diciendo, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y uno dice, bueno, ¿de qué está hablando Dios aquí? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Esto es terrible. Lo primero que dice Dios es acá, el pecado es sangre. Y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y se los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, y de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Y acá viene el texto que cita Pablo en Romanos 3:15. Sus pies corren. Esto es lo que cita Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 16, cuando dice, sus pies corren hacia el mal. Pablo no cita eso. Él salta directamente al corazón homicida. Fíjense lo que dice versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Esto no es un hombre que merece morir. Este es un hombre inocente, la Biblia dice. Y es interesante cuántas reverencias, no pude ponerlas todas, sobre la sangre inocente derramada. Si tú eres un creyente, sabes bien que la sangre que estaba en el Calvario era justa, piadosa, inocente. Y que fue la sangre inocente que fue derramada para expiar tu pecado. Dios aborrece en extremo y da mandatos sobre los derramadores de sangre inocente. Pero Dios hace todo un tema en los profetas sobre este argumento. Pero fíjense lo que dice versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz. Si tú andas con los que tienen un corazón contencioso y guerra, ausencia de paz, me decía el profesor en el instituto, no es otra cosa que abundancia de guerra. La Biblia dice, tienen guerra en sus corazones, el salmista dice. Están continuamente contendiendo, pelean continuamente con Dios. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Y los pleitos entre vosotros. Y luego se dirige al corazón. Dice, de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Dice, el problema está adentro. Adentro tenés un corazón de guerra continuo. No hay paz en tu corazón. En realidad, lo que describe Romanos capítulo 3, versículo 15 al 17, es una guerra sangrienta. Miramos a un hombre que vive con ligereza en el querer matar. Va la palabra presura. Es la palabra griega espada, filosa. Esa es la palabra. Aparece solamente 7 veces en el Nuevo Testamento. 6 aparece en Apocalipsis y 1 aparece en Romanos. Las 6 veces en Apocalipsis habla de la espada y la hoz aguda de Jehová, que está lista para castigar a los impíos.
Pero se utiliza en contraste con el hombre, que él también utiliza una espada aguda y que él está buscando destruir continuamente, ya sea con su lengua, con sus hechos, con su manera de andar, pero busca siempre destruir. El espíritu homicida, destructivo, está en el corazón del hombre. Voy a pausar aquí y decirles que cuando estudié Mateo capítulo 15, versículo 19, volví a leerlo esta mañana, dice: del corazón salen los malos pensamientos. Le dije que hay 7 pecados que salen ahí. El segundo es los homicidios. Dios lo pone en la prioridad del decálogo cuando dice: no matarás. ¿Por qué Dios dice no matarás? Porque conoce que el corazón del hombre es por naturaleza homicida. ¿De dónde viene ese espíritu? Cristo lo enseñó en Juan capítulo 8 cuando dijo: Él ha sido un homicida, hablando de Satanás, desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, dijo Cristo, y padre de la mentira, pero es un homicida desde el principio. Cuando Cristo quiso recalcar algo grosero de Satanás, dijo: es un homicida. Y dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, por eso me queréis matar. Atacó el espíritu homicida dentro de ellos, que tenía como padre el que engendra el homicidio, que es Satanás mismo. Dios es el autor de la vida. Satanás, la Biblia nos dice, infunde a los hombres con el temor de la muerte y están sujetos toda la vida a la muerte. El espíritu de suicidio, el que me aborrece, dice Cristo, ama la muerte. Pero vamos a desarrollarlo, pero quiero simplemente que piensen un poco en esto. Sigo leyendo. Eso era Isaías. ¿De dónde saca esto? Esto es la nación de Israel. Lo que Pablo está diciendo, que la nación de Israel, conforme a Dios, tenía un espíritu homicida. Pero fíjense, escuchen, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Qué terrible es que te acuestes a la noche y te quedes pensando: hoy no me manda ninguna macana. Tengo que salir a pecar. Tengo que salir a hacerle daño a alguien. No puede ser que no puedo dormir si no le he hecho mal a alguien. Sus pies, dice de la mujer adúltera, la ramera, Proverbios 5:5, sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Si tuvieras una visión clara de la consecuencia de ella, no irías a la casa. No irías camino a la casa de ella, como dice Proverbios capítulo 7. Sus caminos son torcidos, Salmos 10. En todo tiempo, no algunas veces, todo el tiempo. David dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón, hablando de su senda. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Proverbios 2:15. No envidies al hombre injusto, no escojas ninguno, dice, ninguno de sus caminos. Como justo tengo que tener cuidado. Se ve en el salmo principal del salmista, que era el Salmo 1, comienza con el no andar en el camino de, y termina en el versículo 6 hablando acerca de la senda de los justos y la senda de los impíos. Resumen de Dios. Isaías 66:3 dice: no escogís y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. ¿Y saben de quién está hablando? Le estoy citando a Isaías, está hablando de Israel de nuevo, su pueblo. Ni anduviste en sus caminos, Ezequiel 16:47, ni hiciste según sus abominaciones, está hablando de Sodoma y Gomorra. Antes, como si esto te fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Dios medía a los reyes por la senda que seguían. Si seguían a David o seguían a Jeroboam o a Acab.
Y los comparaba, siguió la senda de este, o siguió, no anduvo en los caminos de David, no anduvo en los caminos, anduvo en los caminos de Jeroboam, anduvo en los caminos de Jeroboam. Y marcaba a los hombres y a los reyes en dos sendas, la de David o la de Jeroboam. Pero hizo, dice la Biblia, dice, Acab hizo peor que Jeroboam. O David, nadie nunca hizo mejor que David. Pero la Biblia nos dice que Dios lo comparaba a las sendas, el camino de David. En las edades pasadas, dice John Lucas, dice, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Salmo 49, 13 dice, este es su camino, es locura, hablando del impío. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Comerán el fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos. Dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas. Camino al Seol es su casa. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el camino de los impíos les hace errar. Mas el camino de los transgresores es duro. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Abominaciones a Jehová, el camino del impío, el camino del perezoso, es como seto de espinos. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Me cansé de leer tantas referencias y ni hablé en un momento, y no pienso hablar en un momento, de cuántas veces Dios quiere que andes en su camino. Eso está más mencionado que el camino del impío. Le doy una ilustración. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y la herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Yo siento como Isaías capítulo 5, ¿qué más puedo hacer yo con esta viña que no haya hecho? Dice Jehová. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuántas veces Dios dice, mirad por las sendas antiguas y volved a ellas? Volved a mí. ¿Cuántas veces Dios invita a Israel a esto y no lo hacen? Fíjense, volviendo a Romanos, el capítulo 3, un momento, Romanos 3, desarrollando el versículo 15, dice sus pies, hablando acerca de su conducta, de su hacer, de su andar. Tú antes de Cristo no andabas en cosa buena. Mira tu vida. No creo, muchos de ustedes han sido convertidos al Evangelio cuando eran ya mayores. Algunos de nosotros llegamos a Cristo cuando éramos niños, pero muchos de nosotros fuimos convertidos después de los 20 años. Así que vivimos nuestras vidas entregadas a las pasiones desordenadas, como dice Efesios, como dice 1 Pedro capítulo 4. Así que ustedes ya saben de qué clase de vida vivían y en qué camino andaban, en qué senda andaban. Pero la peor de las sendas que ustedes tenían era la senda de la rebelión, de la contrariedad hacia Dios, de la resistencia a Dios, de lo que Pablo dice a los romanos, aborrecedores de Dios. Pregunto algo, clase, esta mañana. Cuando Juan nos describe el homicida y el homicidio, nos dice que se asocia a la palabra odio o aborrecer. Dice así la Escritura: si uno aborrece a su hermano en su corazón, es homicida. Yo pregunto, clase, si uno aborrece a Dios, ¿qué es en relación a Dios? Homicida. En realidad, cuando Dios nos llamó a nosotros en su gracia, éramos todos homicidas, potenciales. Nosotros, si pudiésemos tener a Dios en nuestra frente, hubiésemos corrido no a ser abrazados por Él,
pero a quitarlo de la faz de la tierra, poder sacarlo del mundo, poder sacarlo del universo, porque por naturaleza somos aborrecedores de Dios. Eso se traduce en igualdad, es sinónimo de homicidas de Dios. Y Dios nos probó con eso, cuando en Cristo descendió y estuvo entre los hombres, en la perfecta humanidad y bondad de Cristo. ¿Y qué hicimos con Él? Como dice la Escritura, lo matamos. Lo matamos. Pero es interesante, y por qué lo digo, es porque es el antónimo del segundo mandamiento. Y por algo el Espíritu de Dios puso como esencia de conducta el derramamiento de sangre, el homicidio, el espíritu homicida en el corazón del hombre. Por algo lo hizo. ¿Por qué? Porque no solamente está en el decálogo, no matarás, sino que es el antónimo del segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hago con mi prójimo? Lo quiero matar. Es el antónimo, es lo contrario. Quiero quitarle la vida. No la quiero quitar a mí, pero se la quiero quitar a él. El espíritu homicida que está desde el principio, que estuvo en Satanás y que estuvo en la primera familia. Años atrás había leído, no sé si de Wiersbe, que decía que 25% de la humanidad en los primeros 4 eran homicidas. Estaba Adán y Eva, Caín y Abel. Y el primer pecado mencionado en sangre y en derramamiento de sangre, y el primer pecado mencionado en la Biblia, aparte de Adán y Eva, que era la transgresión de desobediencia, fue homicidio. Homicidio. Es muy interesante cómo ese hilo corre a través de la Escritura, pero quiero leerles. Porque la palabra derramar sangre y sangre aparece 9 veces en Génesis. Tenía un profesor en el instituto que decía que Génesis es el principio de todo. Cuando uno estudia Génesis, aprende que todos los principios bíblicos se enseñan en Génesis. Si quieres pensar en el Calvario, se enseña en Génesis. Si quieres pensar en el Dios creador, se enseña en Génesis. Si quieres pensar en la familia, se enseña en Génesis. Si quieres pensar en el hogar, se enseña en Génesis. En el matrimonio se enseña en Génesis. En las contiendas entre hermanos se enseña en Génesis. Todos los conceptos, dice, se encuentran en el primer libro de la Biblia. Por eso se llama Génesis, que significa principio o comienzo. Déjenme leerles. En Génesis capítulo 4:10, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra. ¿Quién era Abel? Nombre justo, dice la Biblia. Ahora pues maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Primer pacto que hace Dios con el hombre, ¿se acuerdan cuál es? El que derramare sangre de hombre, el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Primer pacto de Dios con el hombre, general en todo el mundo, es la pena capital. Está asociada al homicidio. Génesis 3, 37, 22. Y dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis la mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito en sus cabras y tiñeron la túnica con sangre. Gracias a Dios no mataron a José. En sus corazones sí. Lo odiaban. Lo aborrecían, eran homicidas de su hermano. ¿Cómo sé yo eso? Génesis 42, 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os habléis, yo dije, no pequéis contra el joven, no escuchaste. He aquí, se nos demanda su sangre. Somos los homicidas de él. No lo hicimos, pero lo odiamos. No sabemos dónde está. Pero esto que está pasando ahora es una demanda de su sangre. Tú dices, yo no maté nunca a nadie, pastor. Sí, pero en Ezequiel 3, 18 y 33 dice que Dios va a demandar la sangre de aquellas personas con quien tú no les hablas.
Y como cristiano, eres un homicida cuando no testificas la verdad de Dios al oído del impío. Te conviertes en un homicida y Dios va a demandar su sangre de tu mano. Y tú dices, pero yo nunca lo maté. Sí, pero por no hablarle es como si lo aborreces, como no se importa su eternidad, como si nunca te importó su vida. Y Dios lo pone en la categoría de homicidio y dice, voy a demandar la sangre de tu hermano, de tu mano. Sigo leyendo. Salmos dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos. Dios aborrece esto en extremo. Y acá me pegó esto esta mañana. Me quedé pensando un rato. El hombre cargado de la sangre de alguno. ¿Te carga, te pesa la sangre de alguien esta mañana? Sus pies corren a derramar sangre. Entonces tú dices, yo nunca fui por esa senda, pastor, nunca maté a nadie, pero seguramente tienes vecinos que te rodean tu casa o tienes parientes que jamás han oído de tus labios que ellos se van a morir e ir al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Y tú dices, bueno, no importa, Pablo dijo, limpio estoy de la sangre de todos. ¿Cómo puedo decir eso? Era un homicida, participaba en los homicidios que se hacían en Israel, mientras él perseguía a la iglesia, ponía a los santos en cárcel y los mataba. La sangre de Cristo cubrió todo eso. Y sentía el peso de Ezequiel 3, 18 y 33, sentía el peso de que tenía que hablar. Y dijo, he hablado con todos y he sembrado la escritura en todos lados. Y le dijo a los ancianos de Éfeso, limpio estoy de la sangre de todos. Dios no me va a poder acusar de una cosa, y es que yo tenga sangre en mis manos inocente. No me va a poder acusar de eso. En tus faldas se halló la sangre de los pobres, dice Dios a Israel, y la sangre de los inocentes. Terrible. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente, para opresión, para hacer agravio. Es por causa de los pecados de tus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Jeremías describe eso en Lamentaciones. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto has sido descubierta tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confesión ha sido manifiesta a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y la sangre de tus hijos, las cuales les diste. Me puse a pensar en eso. Imagínense, Moloch y los dioses ajenos diciéndole a Israel, dame tu hijo en sacrificio. Y venía el muchachito, el nene, e Israel se lo daba. Y si dale, ofrecelo a tu Dios. Dios dijo, no me lo das a mí, para que me sirva, y se lo das a Moloch para que lo mate. El espíritu de homicidio dentro de las religiones, a través de la historia. Tú dices, ¿es así? Oh sí, la gran ramera dice, está ebria de la sangre de los santos. El sistema religioso mundial ha sido el más grande homicida de los justos. Cristo dijo, toda la sangre de Abel, hasta el profeta Zacarías, la demandaré de esta generación. Mi pueblo ha sido el más grande homicida de la historia. Sus pies corren para derramar sangre. Judas Iscariote dice, yo he pecado, entregando sangre inocente. Los principales sacerdotes dijeron, no podemos echarla en el tesoro porque es precio de sangre. Pilato estaba delante del pueblo y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y el pueblo le dijo a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre. Qué dicho tan horrendo.
Cuando estudié esto esta mañana, es interesante porque Pilato era uno de los gobernadores más crueles que tuvo Israel. Se cuenta de Pilato en Lucas 13, versículo 1, que él mató a los galileos y mezclaba la sangre de ellos mientras se producían los sacrificios. Era una burla, una blasfemia este hombre. Y tan grande fue su blasfemia que tuvo la sangre del Hijo de Dios en sus manos y dijo: soy inocente de su sangre. Apocalipsis dice: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no vas a juzgar y vengarnos de nuestra sangre, de los que moran en la tierra? Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, dice Apocalipsis, también tú les has dado a beber de la sangre, pues lo merecen. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Porque tus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y has vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Respuesta a Apocalipsis 6, cuando dice: las almas estaban debajo del altar y clamaban: ¿hasta cuándo vas a vengar? No lo que nos robaron, no lo que nos hicieron, el homicidio. Nos mataron, estamos en el trono porque vinimos a través del martirio. ¿Cuándo vas a juzgar esto, oh Dios? Caín mató a Abel. Esaú quería matar a su hermano Jacob. Los hermanos de José querían matar a José. Los hijos de Jacob asesinaron todo en la ciudad. Moisés mató al egipcio, Jezabel a Nabot, Saúl a David, David a Urias. Es una tendencia humana a regar el corazón. Sus pies corren para derramar sangre. Tengo el espíritu homicida en mí. No mires afuera, no corras y ahí hay un homicida. No vas a la cárcel. Ahí están los homicidas. No, el espíritu homicida, el espíritu diabólico satánico está en mi corazón. Satanás ha sido un homicida, dijo Cristo al principio. ¿Cuántos durante el reinado de David, de los cuales él no participó ni quiso, como Jacob, hijo de su hermana, Joab, hijo de su hermana, mató a varios sin piedad, incluyendo su propio hijo? ¿Recuerdan eso? En la guerra con Absalón, el que mató a su hijo fue Joab. Joab había matado a Abner, amigo de David. David dijo: ¿hasta cuándo estaré con estos hijos de Sarbia? Cuando David quiso hacer el templo, Dios le dijo: tus manos están llenas de sangre. No, vos no lo vas a hacer. Cuando David cayó en pecado y se acostó con Betsabé, en Salmo 51 le pidió a Dios que lo libre de homicidios. Y Dios le recalcó que el pecado que agravó la situación no fue haberse acostado con Betsabé, sino haber matado a su esposo. Y Dios le dijo: fuiste astuto porque lo hiciste de la mano de los enemigos con los hijos de Amón. En esencia, queridos hermanos, lo que estoy diciendo esta mañana es que cuando nuestros pies corren hacia el mal y corren hacia... Tú primeramente que nada tienes que saber que tienes que luchar en tu corazón para que Dios te libre del odio, porque en el odio está el homicidio. Saúl comenzó a odiar a David y lo primero que hizo es le dijo: quiero 100 prepucios de los filisteos. O sea, ¿por qué quiere eso? Quería exponer a David a estar entre los enemigos para matarlo, pero como ellos no pudieron con él, entonces Saúl empezó a tirarle lanzas para enclavarlo. Y cuando no pudo con eso, lo empezó a perseguir de cueva en cueva. Porque lo único que quería hacer Saúl era matarlo. Tenía espíritu homicida. David dice: ay de mí cuando yo sea así. David fue así.
Pero solamente quiero decirte esta mañana que tu pecado causó el homicidio del Hijo de Dios. Y si usted dice, bueno, ¿qué sangre ha sido derramada? Culpa mía. Yo no maté a nadie. La sangre de Cristo que fue derramada fue culpa tuya. Tú puedes ser contado con los homicidas del Hijo de Dios. Su sangre fue culpa tuya, como fue culpa mía. Entonces, fíjense Romanos 3 para terminar, versículo 15 al 17 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Eso sería suficiente para resumir lo que somos, pero lo que le sigue es quebranto, que es la palabra, se lo voy a leer, porque Vines lo dice mejor que yo lo puedo decir. Vines dice esto, la palabra quebranto es una palabra compuesta que tiene que ver con golpear, frotar, desgastar, erosionar. Es como la acción del agua que va golpeando la roca y la va desgastando. El espíritu de quebranto en el hombre, ya sea por palabras o por obras, es que desgasta con su continua rebelión, transgresión y pecado. Quizás lo has sufrido en tu casa, o con un padre abusivo, o con un esposo abusivo, o una esposa contenciosa, como dice el proverbio. Quizás lo has sufrido en ese continuo erosión y desgaste. La senda del hombre es como el océano en el mar, dice, está desgastando continuamente, quebranta y quebranta y quebranta. Pero después dice la Escritura que no solamente quebranta, sino dice, y hay desventura, que esa palabra tiene que ver con violencia, con el propósito de arruinar. Esa es tu senda, esa es mi senda, así somos fuera de Cristo. En Cristo, gracias a Dios, todo eso cambió. Y no conocieron caminar en paz. Guerra continua en el espíritu. Escucha a los impíos. Mira las calles, lee los diarios todos los días. MacArthur tiene en su introducción a este capítulo, tiene la lista de cuántas guerras suceden en el mundo todos los días. ¿Cuántas han sucedido? En todos los años de la historia no ha habido casi un año de paz en el mundo. Y nosotros nos creemos pacificadores. No, el hombre pacificador es el que está en Cristo. Ese es el bienaventurado, los pacificadores. Este hombre no busca la paz. Este hombre no busca estar en paz con nadie. Este hombre vive en guerra todo el tiempo, ya sea con Dios en su espíritu o con el hombre enfrente, pero está contendiendo todo el tiempo. Contiende en la casa, contiende con la esposa con él. Es una guerra continua. Dime si no conoces que la mayoría de los hogares son así. No conocen camino de paz. Y cualquiera que se guía con ellos, como dice Isaías 59:8, tampoco lo conocen, hermanos. Nuestro carácter, nuestra conversación y nuestra conducta es esta descripción de Romanos 3, versículos 10 al 17. Y como poniéndole la cereza arriba de la torta, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese somos nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo en tu presencia, por otro día de resurrección que tú nos concedes. Ayúdanos a pensar estas cosas y meditarlas. Guía nuestros pensamientos. Te agradecemos por otro día de resurrección que nos concedes. Bendice a tu pueblo en 9 de julio, en Bragado, los hermanos. Bendice también a Marín Mechita, Andrés y Pamela en Chivilcoy. Bendice a los hermanos en Ezeiza, algunos que están escuchando. Bendice también a Carlos y su esposa y en Río Gallegos y tantos otros lugares, tú sabes, Señor. Bendice tu palabra a sus corazones y nuevamente te agradecemos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Un gozo poder estar con ustedes esta mañana. Que tengan un buen día en el Señor.
Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para